¿Trajo su Biblia? Sí. ¿En qué libro estamos? A ver, es una prueba. Las cartas de Pedro, ¿verdad? No sé si notó, pero traje mi casco. Porque hoy va a haber, ¿cómo? Va a haber pedradas. Y no son parte de mí, sino es, los jóvenes pueden pasar, sino es la palabra de Dios, ¿ok? So, tenga eso en mente. Te he pedido que leas de adelantado. Estamos en las cartas de Pedro. Hoy vamos a tratar el capítulo 2 de los versos 1 al 12. Y las semanas que siguen así vamos a seguir. Entonces te invito a que leas de adelantado para que así tú sepas si te traes el casco o no, ¿ok? Yo me traje el mío porque yo sé que Dios me va a hablar a mí y espero que te hable a ti también, ¿ok? ¿Recuerdas que en estas cartas Pedro les escribe a quién? ¿A quién les está escribiendo Pedro originalmente? A los cristianos, ¿verdad? Que estaban esparcidos en lo que conocemos hoy como Turquía actual. Y esos cristianos estaban pasando ¿por qué? Aquí estuvieron la semana pasada, ¿verdad? Por pruebas, por persecución, ¿verdad? Ellos eran perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. Aquí en este país no hay persecución todavía, pero en otros sí. Por ser cristianos te persiguen. Y Pedro les escribe para animarlos. Y te he dicho que tú, aunque no seas perseguido por tu fe, aunque me ha pasado a mí, entre familia nos persiguen, ¿verdad? Por ser cristianos o creyentes. Te crees mejor que yo, ya te convertiste en esos aleluyas y que esto y lo otro y tú solo quieres hablar de Dios, ¿verdad? Pero ese es un tipo de persecución. Pero hay otras cosas que prácticamente vienen a nuestras vidas que son difíciles, ¿de acuerdo? ¿O yo soy el único que pasa por cosas difíciles? No, todos nosotros. Entonces, Pedro a través de su carta y Dios a través de su palabra nos va a alentar. Nos va a decir que tú y yo tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que perseverar en lo que tú y yo profesamos como creyentes seguidores de Jesús. Y sabes que nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Lo que tú y yo profesamos va a ser probado para ver si de verdad eres lo que dices que eres. ¿Qué te parece eso? ¿Quieres ser probado? ¿Tenemos que ser honestos? No, a mí no me gustan las pruebas, pero sabes, la Biblia dice que nos va a probar para ver si de verdad somos hijos o hijas de Él. Amén. Y si eso pasamos, aquí Pedro nos va a dar unas palabras de aliento. Y recuerdas que es mejor recibir consejo de alguien que ha pasado o sufrido cosas similares a las tuyas, ¿sí? Que alguien que no. ¿Cómo te va a aconsejar alguien de hijos cuando ellos mismos no tienen hijos? No entienden, ¿verdad? Entonces, el consejo que aquí Pedro va a dar a la iglesia y a nosotros es porque él lo ha vivido. Él sabe lo que es sufrir o ser perseguido. Amén. Entonces, te invito a que tomes notas, que recibas lo que Dios nos va a dar a nosotros hoy a través de esta carta. ¿Listos? Ok, aquí está mi casco y lo voy a usar, pero antes de usarlo, los versos que vamos a tratar hoy es en el capítulo 2, versos del 1 al 12. Si es que hay tiempo, ojalá y que sí, porque nos va a hablar Dios. Aquí en este pasaje, los temas que van a salir, Pedro nos va a invitar, y recuerde, Pedro les está hablando a creyentes, a los que profesan ser cristianos. Y les va a recordar y les va a decir que ellos, que tú y yo debemos de dejar toda mala conducta atrás. ¿Lo escuchaste? Los creyentes deben de dejar toda mala conducta atrás. A las espaldas. Toda cosa que no le agrada a Dios. Y Tony, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Ve? Lee la Biblia, lee su palabra
platica, ¿recuerdas? Ora con Él, deja que el Espíritu Santo que está en tu vida traiga convicción y te enseñe qué es lo que no le agrada a Él. Entonces Pedro nos va a recordar, deja esas cosas atrás. También nos va a recordar que tú y yo tenemos que procurar, tenemos que poner de nuestra parte para alimentarnos diariamente de su palabra. ¿Me escuchaste? No esperes que yo te alimente. Claro, es parte de lo que Dios me ha privilegiado en hacer, pero no esperes de que yo te alimente, especialmente si ya eres un mayor y con bigotes. ¿Escuchaste? Okay. Si eres un bebé indefenso, te voy a alimentar because you're so cute, okay? Pero si eres un hombrón, o esas palabras no sé, espero que tú lo hagas mismo. Y aquí Pedro nos va a recordar que tú y yo tenemos que desear en alimentarnos de su palabra para madurar y para crecer. El otro tema es, Pedro nos va a recordar que Jesús, si no Pedro, es la roca de nuestra fe, la simiente, el fundamento es Jesús. ¿Okay? Y también nos va a decir que nuestra conducta como profesantes de la fe en Cristo va a ser el testimonio que Dios va a usar para atraer o, ¿cómo se dice? Repulse. Repugnar a otros a venir a Cristo. ¿Escuchaste? ¿Yes? ¿Escucharon? Nuestra conducta como creyentes va a atraer o va a alejar a otros. ¿Ok? Eso dice Pedro, yo no, ¿ok? No me mire feo. Entonces, ¿listos para empezar? Ay, Señor. Ok, me lo voy a poner. Ok, ahí vamos a estar. Capítulo 2, verso 1. Mire, nomás en el 1, aquí hay mucho. Ok. El verso 1 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. ¿A quién está Pedro hablando? A los creyentes de la antigüedad. A nosotros no, ¿verdad? Come on, ayúdenme. Sí, claro, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz para enseñarnos y para decirnos qué es lo que está mal en nuestras vidas. Es para nosotros hoy, dice. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Dice, acaben. Like, get rid of it. Con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. La versión que yo uso los domingos es la NTV, pero les voy a leer la NVI y también la Reina Valera, porque dice algo similar, pero diferentes palabras. La Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿A quién? Otra vez, ¿a quién se está dirigiendo Pedro? Me gusta, acá a este lado dicen nosotros, y acá a otros. No, a nosotros nos está hablando, ¿ok? Ok, leamos la Reina Valera. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿De cuál versión te gustó? Todas dicen algo similar. Dice, desháganse. Mire, dice mala conducta, malicia o maldad. ¿Tienes la idea? Toda mala conducta, malicia o maldad no le agrada a Dios. Y Él dice que te quites eso. Mire, en griego, esa palabra maldad, malicia, mala conducta, en griego, escuche,
Se llama caquía. Use su imaginación si quieres. Mire, para mí fue interesante. Esa palabra, la raíz, es caquía. Está diciendo Pedro, quítense de toda caquía. ¿Ok? Como le dije, use su imaginación si quiere ahí. Yo no voy a decir más. Pero mire qué vivo y real eso es. Dice, quítense de eso que los hace apestar. Así nos está diciendo. ¿Por qué? Why? Why should we get rid of all that? Porque apesta. Somos hijos, hijas de Dios, criaturas nuevas. Y doy gracias a Dios que en su sabiduría, mire, y usted sabe lo que aquí use su imaginación. Nos está diciendo que nos quitemos de eso porque no es para nuestro beneficio. ¿De acuerdo? Dice, desháganse, dijo Pedro. Despójate de esos males como lo harías con una vestimenta sucia. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Hemos trabajado duro, estamos sudando, llegamos a la casa y la esposa te dice, oh, hazte un lado, báñate, ¿verdad? Es algo similar. Que así eso no atrae. ¿Y a quién está hablando Pedro? A nosotros. Mire, ya acá de este lado ya se alinearon. Nos está hablando a nosotros. He says, get rid of all that doesn't please God, because it stinks. Acaben, dice también. Recuerda, dice acaben. O sea, maten, destruyan con todo, dice Pedro. Y él nos proporciona una lista. Y voy a añadir unas cuantas palabras para que estas palabras que él menciona en esta lista estén más claras en nuestra mente. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? La primera dice, acaben con engaño. Otra palabra que se puede usar para engaño es trampa o fraude. ¿Has sido defraudado? ¿Alguien te ha puesto una trampa? ¿Se siente bonito? Aquí Pedro dice, acaben con eso. No sean tramposos y no defrauden a otros. Dice hipocresía. Acaben con la hipocresía. Mire, hipocresía es alguien que siempre está actuando, pero sus verdaderos motivos están ocultos. Es un actor. ¿Te has enfrentado a un actor que dice esto o lo otro, pero realmente las intenciones son mal o no para tu bien? ¿Te gusta eso? Ok, eso es hipocresía. Dice, acaben con eso. Dice, acaben con los celos. Y celos es anhelo rencoroso producido por las posesiones, cualidades o suerte de otra persona. Cuando estás celoso porque a alguien lo bendicieron, alguien tiene más que tú, alguien está más guapo, simpático que tú, ¿tienes celos? Dice Pedro, acaben con eso. Y luego dice comentarios, mi versión dice comentarios hirientes. En otras palabras dice, acaben con el chisme. Ay, Señor. Mire, chisme, comentarios hirientes, conversaciones sin restricciones sobre otras personas que generalmente involucran detalles chispeantes que no se confirman como cierto. ¿Hemos sido parte de eso? ¿De algo que escuchamos? Estaba jugosito, juicy, decimos en inglés, y lo quieres compartir con alguien. Oh, let me tell you about it. Le mandas un WhatsApp o FaceTime. Oh, deja de platicar lo que escucha. Dice Pedro, acaben con eso. Gálatas 5:19 al 21. Esto lo tratamos cuando leímos el libro de los Gálatas.
la naturaleza pecaminosa, ahí lo subrayé, o me gusta decir la vida loca, la vida de pecado. Mire, el fruto, cuando tú y yo andamos en la vida loca, en la vida pecaminosa, en la naturaleza pecaminosa, en las cosas que no le agrada a Dios, esto es el fruto. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, los resultados son más que claros. Por el fruto lo conoceréis, dice la Biblia. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice, permítanme repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Por qué esta clase de persona no va a heredar el reino de Dios? Porque está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y dice Pedro en su carta, dice, acaben, desháganse, get rid of that. Quítense de la caquía, dice, porque eso no le agrada a Dios. No te debería agradar a ti también. Aquí puse, algunas cosas no pertenecen a la vida de un hijo o hija de Dios. ¿Debemos separarnos de ello? Si son asuntos de naturaleza externa. ¿Escuchaste? Si es algo externo, tenemos que separarnos de eso porque no le agrada a Dios. Y debemos de desarraigarlos, quitarlo de la raíz si son algo interno. Porque solo tú y Dios saben lo que es. Te invito a que examines tu vida en referencia a lo que Él dice. No lo que yo digo, lo que Él dice, ¿ok? Y arregla las cosas con Dios. Entonces, si preguntas qué es pecado, porque a veces usamos esa palabra y a veces no la entendemos. Simplemente, y lo he dicho varias veces, pecado es cualquier cosa, pensamiento, palabra que no le agrada a Dios. Y te invito que si no sabes, lee, platica con Él, reúnete con nosotros para que juntos podamos conocer a Dios más a fondo y así saber cuándo estamos agradando o no a Dios. Amén. Todo esto sugiere un comportamiento, estas cosas, deliberado y voluntario. Si actuamos de esta manera, es porque lo hacemos voluntariamente. Si hay celos, somos parte de eso. Si hay engaño, lo hacemos a propósito. Nadie nos fuerza a actuar así. Lo hacemos por nuestra naturaleza que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién se está dirigiendo Pedro? Thank you, Jesus. Ya me siento en casa. Es a nosotros nos está hablando. Por eso me traje el casco, mi hermano. Es para mí, ¿ok? Cada día tú y yo tenemos la opción de actuar en cierta manera. Si tú declaras ser hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Él vive en ti. Y más adelante voy a compartir un verso que dice que dejemos que el Espíritu Santo nos dirija, nos transforme en esa persona que va a agradar a Dios en todo lo que hagamos. Pero requiere que tú y yo voluntariamente vengamos a Él. Pero mire, para que no se sienta un poco, ¿cómo
¿cómo se dice? Que no hay salida, que no hay opción a la vida loca, iba a decir, la vida pecaminosa. Después del verso 21 en Gálatas, los versos 22 y 23, le doy gracias a Dios por eso. Y aquí dice, Gálatas 22, 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ayúdeme, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Ve? El Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros conectados con Él. Dos opciones. Vas a dejar que la vida pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, te ayude en decidir qué acción tomar, o vas a dejar que el Espíritu de Dios en tu vida lo haga. Tú decides. Ok. Ya había mucho ahí, ¿eh? Que ya me voy a poner el casco. No, lo voy a dejar porque los versos 2 y 3 nos va a decir más. Leamos versos 2 y 3, capítulo 2. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿A quién le está hablando otra vez, Pedro? A nosotros. Dice, como bebés recién nacidos. No está diciendo que nos quedemos como bebés recién nacidos, ¿ok? Dice, como bebés, en esos tiempos cuando tú y yo recién vinimos a los pies de Jesús, ¿recuerdas ese tiempo? Que con ganas buscabas y querías, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Él tiene? Lo hacíamos, lo buscábamos. Aquí Pedro nos recuerda, y recuerda, ellos están en apuros, están siendo perseguidos, y les dice, lo que ustedes necesitan para soportar esto es ir a Él y recibir esa nutrición que los va a ayudar a vencer. Dice, pidan a gritos. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias con bebés? Especialmente a medianoche, cuando despiertan, quieren la botella. ¿Cuántas veces, a ver, hombres machos, cuántas veces se han levantado a medianoche a buscar la botella para darle un break a la mamá? ¿Sí? Y después que preparaste esa botella y se la diste al bebé, ¿qué pasó? Se calmó. Thank you, Jesus. Te pusiste a orar, ¿verdad? Yo lo hice varias veces. Ya no más gritos, ¿verdad? Así nos está recordando Pedro, dice, de esa misma idea, que así debemos de desear la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice, a gritos piden, a propósito, quiere que lo hagamos. Y luego dice, ahora que han probado la bondad del Señor. En nuestra vida como creyentes, si tú y yo nos pusiéramos a platicar, tenemos historias o relatos en las cuales Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Y hemos probado, aquí como dice Pedro, que Dios es bueno, que Dios suple. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos o por qué nos cargamos con tanto peso cuando viene esa prueba? Te invito a que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti, aunque seas chiquito. Eso es lo que Dios te dice, hey, I'm here with you. Don't panic. No te pongas en pánico. Espera en Él. Porque hemos probado que Dios es bueno. Que eso nos ayude. Amén.
Ahí tengo una foto, me gustó. Alguien que está escalando una montaña y no es algo fácil, ¿verdad? Pero ¿sabes que esa persona a propósito está haciendo esa escala? Es así tú y yo, que a propósito debemos estar involucrados en definir, en entender, no solo nuestra fe, pero qué es lo que Dios tiene para mí y para ti. Requiere esfuerzo, requiere empeño, requiere que tú lo hagas con ganas y que pidas a gritos qué es lo que Dios tiene para ti. Lo hacemos día tras día hasta que lleguemos a la cima, a la cumbre. Pero sabes, un secreto te voy a decir, no vamos a llegar a la cima en nuestra fe porque siempre hay algo nuevo y más y más y más. Vamos a llegar hasta que Jesús venga y establezca su reino y Él nos va a decir lo que vamos a hacer después. Hasta entonces tú sigues escalando. Amén. Juan 6:35 dice: Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Si tú conoces a alguien que tiene sed o hambre espiritual, apúntalos a Jesús. Dile: ven a Jesús, Él tiene todo lo que tú necesitas. Y tenemos que ir a Él. Tenemos que hacerlo a propósito. Aquí puse: un bebé es una cosita linda, pero un bebé que no crece es una tragedia. ¿Escuchaste? Y I'm gonna say, lo voy a decir, y por favor no me malentienda. En la iglesia vemos muchos que nomás estamos allí sentados y no nos ponemos en acción para Dios, para lo que Él quiere, y somos bebés espirituales, mi hermano, con bigote y con una botella. ¿Ok? Dios no quiere eso. Si ya tienes bigote, tienes que ponerte en acción. Tienes que hacer lo que Dios te ha dado. Tu tiempo, tu tesoro o tu talento para Él. Aquí puse: los bebés recién nacidos, al igual que los adolescentes, jóvenes, adultos y clásicos, no pueden crecer ni madurar a menos que sean nutridos. O sea, no solo los bebés, mi hermano. En nuestro caminar con Dios, bebés, ¿verdad? Empezamos como bebés, como adolescentes, jóvenes, adultos, clásicos. Los clásicos necesitamos ser nutridos. We need calcium, ¿verdad? Especialmente cuando jugamos fútbol, para que esos huesos estén bien firmes y no se van a quebrar, ¿ves? Así es nuestro caminar espiritual. Tenemos que siempre estar conectados con Dios para recibir esos nutrientes, ¿verdad? Que nos van a hacer madurar y crecer. Estar bien sanos en Dios. Amén. Ok, leamos verso 4. Capítulo 2, primera de Pedro. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honor. Esta es una referencia al Salmo 118, verso 22. Donde Jesús compartió, y el Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra principal o angular, donde se basa toda la casa, la construcción. Pedro nos recuerda de lo que Jesús dijo, que dice: yo soy la piedra angular, yo soy el fundamento. Y aquí Pedro nos dice: ahora ustedes se acercan a Cristo. Nosotros nos acercamos al fundamento, a la base de nuestra fe. Y dice: la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honor.
Dios Padre le ha dado todo honor a Jesús. En Isaías algo similar a lo que aquí Pedro está diciendo, en Isaías 28:16, no lo tengo ahí, pero aquí lo tengo, dice: por eso dice el Señor y Dios, miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. Si tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a estar firmes. Y si no, vamos a tambalear. Ahí tengo una foto, me gustó. No es, traté de buscar una roca, pero esto me hizo pensar de que cuando las pruebas, las luchas vienen a nuestras vidas, si tu fe no está cimentada, fundamentada en Cristo, vas a tambalear, vas a sufrir mentalmente, físicamente. Pero si tu fe está cimentada en Jesús, vengan las tormentas, así, esa luz que te va a guiar al muelle para que llegues, esa roca que no se va a mover, venga lo que venga, esa persona es Jesús. Y así tiene que ser nuestra fe, que tenemos que tomarlo en lleno y decir: Jesús es mi ancla, venga lo que venga, no se va a mover. Y así Pedro les está recordando a estos creyentes: Jesús es esa roca que los va a ayudar a través de lo que están sufriendo hoy. Mire, Juan 15, versos 4 al 5. Dice, este es Jesús hablando, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Jesús es la vid, ¿verdad? Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Ve? Nuestra roca, nuestro fundamento, Jesús, conectados a Él para dar fruto. ¿Recuerda la lista del fruto del Espíritu? Amor, paciencia. Conectados a Jesús. Si no estamos conectados a Jesús, ¿qué piensas que vamos a producir? La vida pecaminosa. Y we need to get rid of that. Dice que nos deshagamos de eso. Leamos versos 5 y 6. Mira, aquí Pedro nos va a decir un poco de nuestro futuro en Cristo. Porque tú y yo tenemos que tener nuestra mirada en el futuro, mi hermano. Pensamos que aquí en esta vida, 80 años, si nos va bien, ¿verdad? Pero si somos hijos e hijas de Dios, vamos a vivir para siempre. Entonces ten tu mirada en lo que viene, en la eternidad, en el para siempre, no en lo de hoy. Mire, versos 5 y 6 dice: y ustedes, ¿a quién se está refiriendo Pedro? A nosotros, dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Sabías? ¿Sabes que tú eres parte de ese templo espiritual? Cada uno de ustedes es una piedra, dice, viva. Dice, además son sacerdotes santos. Y ahorita voy a compartir un poquito más de los sacerdotes. Y recuerda, santo, ¿qué significa santo? Apartado, separado, diferente. No significa perfecto, ¿ok? Porque hay solo un perfecto y ese es Dios, amén. Pero tú y yo somos diferentes, separados, apartados para Dios.
Y aquí Él nos está recordando, son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. ¿Y el templo es edificado para qué? Ayúdame. ¿Es un templo, una casa para qué? Para adorar y alabar al Señor, para que otros vengan y entren. Tú eres parte de eso, ¿ves? Somos parte del templo, una casa para que otros vengan a conocer a Dios. Dice, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. 6. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Si tú y yo ponemos nuestra fe en Él, no vamos a ser avergonzados. Piedras vivas. Esto me hizo pensar cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdas? La Nueva Jerusalén, ¿cómo va a ser construida? Vimos que había diferentes piedras de mucho valor. Well, leamos Apocalipsis 21, 19 al 21. Y desde el 15, voy a leer, no lo tengo allí, pero voy a leer el 15 primero, y cuando llegue al 18, le voy a pedir a Noé que ponga el 19 arriba. Entonces, Apocalipsis 21 del 15 empieza, dice, está describiendo la Nueva Jerusalén, y quiero que tú, como parte del templo, te mires allí, ¿ok? En ese pasaje. El 15 dice, el ángel que hablaba conmigo llevaba una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho, o sea, un cubo, ¿verdad? El ángel midió la ciudad con la vara y midió 12,000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla, que tenía 144 codos, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. La muralla, eso lo quiero que se enfoque en la muralla, porque para edificar una muralla se ocupa ¿qué? Piedras o ladrillos, ¿verdad? Piedras, ¿verdad? Se ocupa algo para hacer una muralla. Y sabes, en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, tú y yo vamos a ser parte de esa muralla. Y el 19 dice, los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe. A ver, los hermanos que les gusta el jaspe, usted va a hacer un jaspe, ¿okay? El segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con onice, el sexto con rubí, el séptimo con crisolito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. ¿Cuál de estas piedras te gusta? Porque Él dice, ustedes son piedras vivas, dijo Pedro. Mire, somos simbólicamente parte de esa muralla y somos preciosas piedras con valor. Tú y yo tenemos valor en las cosas de Dios y somos parte de lo que Dios hace en este mundo para Él. Amén. También dice Pedro, ustedes son sacerdotes separados, diferentes. En Apocalipsis 26, porque algunos de nosotros no queremos ser sacerdotes, ¿verdad? Y ahorita vamos a definir qué es un sacerdote. Pero antes leamos Apocalipsis 26, dice,
Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. O sea, si tú mueres en Cristo, tú resucitas. Porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. La segunda muerte es la muerte espiritual para siempre. Si tú tienes a Cristo, no vas a morir, no vas a experimentar la segunda muerte porque vas a vivir con Él para siempre. Pero si no lo recibes, entonces vas a ser separado de Él, y esa es la segunda muerte. Dice, la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Por 1000 años, durante el reinado de Dios, aquí en esta tierra, cuando Jesús de Jerusalén va a ser el rey, tú y yo, dice aquí, vamos a ser sacerdotes. Y sacerdote en el latín, si usted recuerda, lo compartí y lo he compartido, es pontifex. Y eso en latín significa que es alguien que construye puentes. Y tú y yo como sacerdotes somos constructores de puentes. Un puente que conecta a otros con Dios y Dios con otros. Entonces tú eres un puente, eres un sacerdote. Pero yo no quiero ser un puente, Tony. Si eres hijo o hija de Dios, eres el puente que Dios va a usar para que otros lo conozcan y para que tú los conectes a otros con Él. Dice Apocalipsis 26. Ya lo leí, ¿verdad? Donde dice que vamos a experimentar. No vamos a experimentar la segunda muerte, sino vamos a ser sacerdotes de Dios y reinaremos con Él. Allí tengo una foto de un puente que parece que es el Golden State Bridge en San Francisco, ¿verdad? Te invito a que no seas un puente así ¿cómo se dice? De hilo, ¿ok? que de verdad aceptes lo que Dios te ha dado para que tú seas esa persona que Dios va a usar para que otros lo conozcan a Él. ¿Ok? Que tú, that you're proud of what God has called you to do. ¿Ok? Que tú lo recibas y que te pongas en acción y activo para atraer a otros a Dios. Amén. Que así seamos. Leamos versos 7 y 8. Capítulo 2, Pedro. Porque nos llamó piedras preciosas y sacerdotes. Aquí dice el 7. Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. 8. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Y aquí es la clave. No es que Dios los hace tropezar a propósito. Dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Ellos rechazan la palabra de Dios. Tropiezan con la roca. Es la consecuencia de rechazar la persona de Cristo. Es una ilustración. Si tú no aceptas a Cristo, si tú no recibes lo que Él nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros, es como tú te tropiezas a propósito. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? A ti mismo. Romanos 2, 5 al 9. Romanos 2, 5 al 9 dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte.
y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismo, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Aquí leíste algo que se refiere a alguien que no está haciendo las cosas a propósito, deliberadamente. ¿Escoges tú a Dios o tú lo rechazas? Y aquí claramente están las consecuencias de esa acción. Dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por no obedecer, no someterse, ¿qué dice? El destino preparado para ellos es separación eterna de Dios. Personas que se niegan a propósito. Nadie les está torciendo la mano a negar a Cristo. Ellos mismos lo hacen. Se miran bien serios, mi hermano. Pero sabes, mira, Romanos 8, 1 y 2. Le doy gracias a Dios por este verso. Si tú has puesto tu mirada, tu fe en Cristo, dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tú le perteneces a Cristo Jesús? Entonces no hay condenación. No te asustes. No me mires feo, no te mires tan serio. Leamos versos 9 y 10. ¿A quién se está refiriendo Pedro? A nosotros. Ok, entonces este verso es para nosotros, todos pues, pero este me gusta mejor. Dice, pero ustedes no son así. Como los versos anteriores, dice, ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. ¿Ves? Somos elegidos por Dios. Son sacerdotes del Rey. Aquí nadie se escapa. Somos ese puente que Dios usa. Una nación separada, diferente, apartada para Él. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Mire, ahí me gustó esta foto. Mire, ese eres tú allí, en la mano de Dios. Dice, eres mío. Yo te escogí. Tú eres separado, eres diferente. Elegido por privilegio, elegido para obedecer, elegido para el servicio, elegido para ser sacerdote, elegido para ser santo, elegido para pertenecer a Dios.
¿Escuchaste? Él te escogió del montón. Te escogió a ti. Eres su posesión. Le perteneces a Él. Isaías 43:1. Pero ahora así dice el Señor. Otra versión dice, así dice Jehová, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Se está hablando al pueblo de Israel, pero quiero que lo personalices. Se está hablando a ti. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Y luego aquí dice, tú eres mío. You belong to me. You are mine. Y ahora para terminar, los versos 11 y 12. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, o sea, se está refiriendo que nuestro final no es en este mundo o en esta tierra, sino con Dios, donde Él está y para siempre. Entonces estamos pasando por aquí. ¿Recuerdas que somos extraterrestres? Right? Algunos más feos que otros, no. Esta no es nuestra residencia permanente. Aquí estamos de pasadita. Y que no se nos olvide que vamos a otro lugar mejor, dice. Somos extranjeros. Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. 3 enemigos de nuestra alma. El mundo que no quiere nada con Dios. El diablo que anda suelto como un león rugiente queriendo devorar. Y nuestra carne, nuestros deseos naturales que quieren hacer esto y lo otro. 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios, y como ciudadanos del reino de Dios tenemos que representar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Le pertenecemos a Él. ¿Recuerdas que eres algo especial para Él? Imagínate a quién estás representando, cómo vas a hablar, cómo vas a actuar, qué es lo que vas a decir o no hacer. Primera de Juan 5:3-5 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No pienses que estás solo cuando venga esto o lo otro, porque no podemos en el Espíritu Santo producir el fruto que Dios quiere. Podemos porque creemos en Jesús. ¿Ustedes han escuchado de Platón, Plato? Un griego filósofo. Mire lo que él dice concerniente aquí, lo que Pedro nos recuerda. Dice, vivan para ser ejemplos. Platón dijo, viviré de tal manera que nadie creerá lo que dice. Que nuestra vida va a ser el testimonio, ¿verdad? Que va a confirmar o a rechazar lo que otros dicen de ti. Si tú profesas y crees en Jesús, vive como hijo, hija de Jesús. Que digan lo que digan, pero tu vida va a demostrar que le perteneces a Él. En ese tiempo los cristianos eran acusados de canibalismo. En esos tiempos, porque celebraban comunión y decían que el cuerpo de Cristo y la sangre, y decían, oh, no, estos andan ahí comiéndose los unos a los otros. Los acusaban.
Pedro les recuerda, vivan una vida ejemplar para que así no puedan decir nada mal de ustedes. También los acusaban de inmoralidad y de incesto, de dañar el comercio, de alterar las relaciones familiares, porque cuando se convertían a Jesús, las familias se quebraban, se rompían. También recuerda que los acusaron de incendiar a Roma y también de ser desleales a César, porque no lo llamaban Dios. Entonces dice Pedro que su conducta en servir a Dios sea el testimonio, que digan lo que digan, no lo van a creer. Aquí me gustó esta foto, me gustó mucho, una flor amarilla. Eso somos tú y yo enfrente de todo lo que viene a nuestro alrededor, y especialmente el mundo que nos quiere acabar. Tú y yo tenemos que vivir una vida con los ojos puestos en Jesús. La decisión de abstenernos de esto o lo otro, tenemos que hacerlo deliberadamente. Tenemos que decidir si vamos a dejar que la vida de pecado nos domine o que el Espíritu Santo de Dios dé fruto. Tú y yo tenemos que decidir. Como les dije, el diablo anda suelto. Nuestra carnalidad quiere no obedecer a Dios. Y el mundo, las influencias del mundo nos dicen que hagamos esto o lo otro. Ya para terminar aquí, una cita de este predicador. Él murió en el 1957. Me gusta leerlo. Mire lo que él dijo. Y esto es concerniente a nuestro testimonio. Su nombre era Clarence McCartney. Dice: cuánto mejor es el hombre, mejor es el predicador, cuando se arrodilla junto al lecho del moribundo o cuando sube las escaleras del púlpito. Entonces todo sacrificio que ha hecho, toda la tenacidad cristiana que ha mostrado, toda resistencia al pecado y a la tentación, volverá a Él para fortalecer su brazo y darle certeza y poder a su voz. Cuando tú y yo hacemos y obedecemos lo que Dios quiere en nuestras vidas, así es, somos eficaces. Podemos caminar con la frente en alto y testificar y ser el testimonio que Dios va a usar. Pero sabes, Él no termina allí, sigue. Dice: de la misma manera, cada abandono del deber, cada indulgencia hacia uno mismo, cada compromiso con el mal, cada pensamiento, palabra o acción indigna, estarán allí en lo alto de las escaleras del púlpito para encontrarse con el ministro cada domingo por la mañana, para quitarle la luz de los ojos, el poder de lo que dice, el sonido de su voz y la alegría de su corazón. Cuando tú y yo cedemos a eso que no le agrada a Dios en cualquier aspecto de nuestras vidas, no somos eficaces, mi hermano. Es para mí, ¿ok? No podemos testificar y decirles a otros que vengan a los pies de Jesús cuando nuestra vida no lo demuestra. Nos dice Pedro: les advierto que se alejen de esos deseos mundanos que luchan con nuestra alma, con nuestro fin con Dios. Dice: procuren llevar una vida ejemplar. Él nos dice: procuren. Requiere que tú y yo lo hagamos a propósito, que pongamos esfuerzo, empeño. Tito 2, 7 al 8. Le voy a pedir a Jael y al grupo que pasen. Tito 2, 7 al 8 dice: con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. ¿En qué? En todo.
Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Y también en Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres que Dios te transforme para que así conozcas lo que Él tiene para ti? Lo primero que tienes que hacer, that's me too, tenemos que dejarlo, mi hermano, que lo haga. Tenemos que dejarlo que lo haga. Tito 2:12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y Romanos 15:3. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Nuestra esperanza y fe, ¿en quién? En Cristo. Amén. Póngase de pie y oramos. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Que no solo escuchemos, Dios, sino que la pongamos en práctica. Tú nos dices claramente una y otra y muchas veces, Dios, qué es lo que te agrada a ti, qué es lo que debemos de quitar, desechar de nuestras vidas, Señor. Tú nos estás hablando a nosotros, a tu pueblo, a tus hijos. Te pido, Dios, que actuemos en eso que tú nos dices que hagamos para ti. Lo hacemos para ti, no para una iglesia, no para un hombre o una persona, sino para ti. Que eso nos ayude a hacerlo y que tu Espíritu Santo, Dios, ponga exactamente y nos diga qué es lo que no te agrada. Pido, Dios, que cada uno de nosotros nos conectemos a ti en oración, te conozcamos más a fondo en estudiar, meditar y leer tu palabra. Y también, Dios, congregarnos como hermanos, como tus hijos y hijas, para así edificarnos y apoyarnos los unos a los otros en las cosas que pasamos en esta vida. Te damos gracias, Jesús, por lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, y que nuestros ojos estén fijos siempre en ti. Te damos gracias y en tu nombre decimos amén. Escucha este canto, vamos a tomar de comunión después para darle gracias y honor a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Escuchen.